Hola chicos, nosotros formamos parte de la Universidad Central del Ecuador y les vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje. Podemos decir que los vicios del lenguaje son aquellas malas formas de construcción de una palabra o del uso del vocabulario de forma inadecuada. Se refiere a todos los factores que pueden llegar a alterar una correcta comunicación. Tenemos los vicios pragmáticos. Los vicios pragmáticos impiden una correcta comunicación, ya que este vicio está compuesto del uso de formas lingüísticas antiguas o inventadas. Dentro de este vicio del lenguaje tenemos los arcaísmos. Este se relaciona con aquellas palabras antiguas que ya no son tan utilizadas. Estas palabras en la actualidad han sido reemplazadas por otras. Tenemos un ejemplo. Hoy en día ya no decimos aguardar, sino decimos voy a esperar a alguien. Tenemos los neologismos. Esta hace referencia a las palabras inventadas dentro de una conversación o de forma escrita. Podemos decir, pásame el champú, y la forma correcta de decirlo es pásame el champú. Tenemos, le gusta basurear la calle. Basurear es un neologismo en toda su palabra, ¿no? Podemos decir, le gusta botar basura en la calle. Los vicios sintácticos afectan a la comunicación lingüística, ya que rompe directamente su estructura gramatical. La palabra sintaxis proviene del griego sir, que significa con, y taxis, que significa orden. Como su nombre lo indica, es la parte de la gramática que pone orden a las palabras para formar una oración. Catecresis. Sucede cuando se emplea una palabra por otra, que también existe, aunque con significado distinto. El solecismo expone errores gramaticales, como cuando en una frase sobran o faltan palabras. Monotonía. Es la carencia de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación determinada. De la monotonía se desprenden algunas variantes. El pleonasmo es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. La cacofonía es un efecto sonoro producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de varias palabras cercanas en el discurso. Bien, los vicios semánticos. Nos dice que son, los vicios semánticos nos dice que, aunque sin alterar los órdenes pragmáticos sintáctico, oscurecen el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia en la lengua natural. Los vicios semánticos se dividen en anfibiología y barbarismo. Anfibiología proviene del griego anfíbolos, que significa ambiguo o equívoco. Es el oscurecimiento del significado cuando una frase presenta problemas semánticos, se da lugar a dobles sentidos o a sentidos desfigurados que confunden al usuario. Por ejemplo, la oración Luis va a casa de Paco en su coche plantea la siguiente incógnita: ¿en el coche de quién irá Luis? Los barbarismos se definen, según la RAE, como una incorrección que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. La palabra proveer se escribe, está mal escrita al usar la doble E. Debería escribirse correctamente con una sola E, prever. La palabra beneficencia está mal escrita al ocupar la palabra ciencia y correctamente debería usarse beneficencia. Los vicios morfológicos nos dicen que consisten en las alteraciones de las palabras provocadas por mala conjugación y por forzar el género o alterar el número en este sentido. Se pueden observar las siguientes incorrecciones en la conjugación verbal. Las conjugaciones están incorrectas en las siguientes palabras: apretó, apretas, apreta. Deberían escribirse correctamente con las siguientes palabras: aprieto, aprietas, aprieta. Aparte de estos vicios, tenemos otros vicios frecuentes. Por ejemplo, apócope es el uso inapropiado de palabras recortadas al final, es decir, la mitad de las palabras. Ejemplo, decimos vamos a dar una vuelta en bici. No utilizamos la palabra completa, que sería bicicleta. Otro ejemplo, dejó los helados en la refri. La correcta sería decir, dejó los helados en la refrigeradora. El diato cacofónico
Este vicio repite vocales seguidas. Por ejemplo, ¿por qué vaya a amanecer en el monte? Ahí vemos que las 3 vocales son seguidas. Tenemos el idiotismo, que usa expresiones que van en contra de las reglas gramaticales. Por ejemplo, vino de muy lejos. Lo correcto sería decir vino de lejos. Otro ejemplo, voy a hacer la ejercitación. Lo correcto sería decir voy a hacer ejercicio. Esa citación está de más. Tenemos la impropiedad, que da un significado distinto al que ya tienen las palabras. Ejemplo, regrésame lo que te presté. Lo correcto sería decir devuélveme lo que te presté. Otro ejemplo, entremos la ropa porque va a llover. Lo correcto sería decir metamos la ropa porque va a llover. Tenemos el laconismo. Este usa expresiones exageradamente breves. Por ejemplo, en una conversación decimos, hola, qué gusto verte, no creí encontrarte por aquí después de mucho tiempo. Y solo responde, hola. Siguiendo la conversación, ¿cómo has estado todo este tiempo? Responde bien. Siguiendo la conversación, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Únicamente responde nada. Esas respuestas pequeñitas son consideradas respuestas lacónicas. Laísmo es el uso incorrecto de la, las en lugar de le, les. Por ejemplo, decimos la tocó madrugar. Lo correcto sería decir le tocó madrugar. Tenemos el leísmo. Este, en cambio, es el uso incorrecto de le, les en lugar de lo, la, los, las. Por ejemplo, decimos le escuché llorar anoche. Lo correcto sería decir la escuché llorar anoche. También tenemos les vi irse en esa dirección. Lo correcto sería decir los vi irse en esa dirección. Loísmo. Este es el uso incorrecto de lo, los en lugar de le, les. Por ejemplo, a Martín lo optaron por transferir. Lo correcto sería decir a Martín le optaron por transferir. Tenemos la metátesis, que cambia el lugar de los sonidos que forman una palabra. Por ejemplo, el murciélago es un mamífero volador. Lo correcto sería decir, el murciélago es un mamífero volador. Tenemos, le gusta la sopa con tallarines. Lo correcto sería decir, le gusta la sopa con tallarines. Ahora bien, tenemos los modismos. Los modismos consisten en el uso abusivo de frases hechas o expresiones invariables. Por ejemplo, no he pegado ojo en toda la noche. ¿Pegó un ojo en la noche? ¿Cómo se hace eso? Muletillas o colillas. Uso de palabras innecesarias que se repiten por costumbre. Así, ¿qué me dices? O sea, ¿que se ha enamorado de ella? Las colillas de qué serían así, que, o sea, entre otras. Sonsonante. Alterar las consonantes produciendo un ruido o sonido desagradable. Por ejemplo, de postre tenemos una tarta de chocolate. Lo correcto sería decir, de postre tenemos una tarta de chocolate. Tenemos la ultracorrección, deformación de una palabra pensando que es la forma correcta. Por ejemplo, tener afición por la música. Eso está mal dicho, sería lo correcto decir tener afición por la música. Vulgarismo. El vulgarismo consiste en usar un lenguaje descuidado o vulgar. Por ejemplo, tú dijiste que no era mejor. Lo correcto sería decir, tú dijiste que no era mejor. La coprolalia. La coprolalia es la tendencia patológica a decir obscenidades. Es posible asociar esta patología tanto a enfermos psíquicos como a los pacientes que sufren síndrome de Tourette. Por ejemplo, lo subió y bajó puteadas frente a los demás. Aquí cabe mencionar que esto le sale con naturaleza a los que padecen síndrome de Tourette. Ya, vamos con el folclorismo. El folclorismo es abusar con las expresiones típicas de un país. Por ejemplo, aquella niña hace mucho que ya no arrastraba la bolsa de pan. Metaplasma. Agregar o quitar un sonido que es propio de una palabra. Por ejemplo, todavía no han venido. Esto está incorrecto. Lo correcto sería decir, todavía no ha venido. Perífrasis. La perífrasis es el rodeo de palabras. Decir mucho para expresar poco. Por ejemplo, recién eran las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos solares escaparon de las crestas de las montañas. Luego, atravesaron los valles y llegaron con su débil calor a la cima de los montes costeros. Uno de los rayos entró con cierta impertinencia a la modesta casita y dando de lleno
en el rostro del niño lo despertó. Aquí lo que quiere decir en resumen es que el niño se despertó temprano. Eso sería todo. Muchas gracias.